Bueno, espérate que está grabando. em, y ya listo. Entonces, me presento, yo soy María Paulina, Ricardo y Ricardo, ambos somos líderes de la comunidad de Friends of Figma Medellín. Yo soy visual designer en Globan y Ricardo es senior UX UI designer para Dacots y ambos somos líderes de la comunidad de Friends of Figma Medellín y hoy les traemos el tema, un taller que hemos venido haciendo en diferentes actividades dentro de la comunidad y les puede dar muchísimo valor a ustedes al momento de trabajar con Figma y si más adelante se quieren ir como en el campo de diseño de productos digitales, pues es una herramienta muy útil y de gran uso para cualquier tipo de desarrollo de productos digitales. Antes de comenzar, en la parte de abajo van a ver que tienen, pues está el chat y también hay una sesión de Q&A. Si les surgen preguntas durante la charla, las pueden ir dejando ahí y al final de la clase, pues de la sesión, las podemos resolver. El taller se llama Fundamentos y Agilidad en la Creación de Componentes y pues vamos a ver todo eso que permite crear componentes bien construidos y usables para productos digitales. Para esto entonces le doy el paso a Ricardo y comenzamos como la charla. Dale, Gracias, María. Buenas noches, muchachos. Espero que se encuentren bien. Bueno, esto es como una pequeña mordida, ¿no? A una gran torta de lo que hace parte del pensamiento de construcción a nivel de diseño de interfaces de usuario. Es más que todo enfocado mi parte va a estar más que todo enfocado a la parte del pensamiento analítico antes de llevar las manos al software. Entonces, me gustaría hablar de unas metodologías de trabajo con las que me gustaría que ustedes se familiarizaran, ¿no? Y que más adelante la pudieran aplicar de forma natural y concisa en la dinámica de trabajo cuando uno está haciendo aplicativos móviles, aplicativos web o sitios web. Y estas metodologías o fundamentos se llaman análisis orientado a objetos, diseño orientado a objetos y programación orientada a objetos. Es un poco complejo si lo vemos, digamos, de forma aislada, ¿no? Pero la intención de esta metodología es que ustedes puedan traer del mundo real, ¿no? Del mundo tangible, todo esto que se necesita virtualizar. Entonces, cuando hablamos de AOO, que es el análisis orientado a objetos, que es un enfoque de análisis de ingeniería de software que modela un sistema o un grupo de objetos que interactúan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito crear algo, ¿no? En el que el usuario va a tener interacción, este algo tiene que venir de algún lugar. Y voy a tomar como por ejemplo un formulario. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en papel un formulario, tenemos unos campos que los llenamos manualmente. Entonces, ¿cómo traducimos todo esto que ocurre en ese papel para llevarlo a la parte digital? Entonces, ahí es donde entra esta primera etapa del análisis del pensamiento, que es entrar a conocer a detalle qué es lo que ocurre en nuestra vida real. ¿Sí? Entonces, si empezamos a desglosar un formulario, por ejemplo, entonces vemos que tenemos campos, que estos campos corresponden a ciertas cosas, como por ejemplo nombre, apellido, número de identificación, una dirección, o si yo tengo que llenar específicamente, cerrar con una X alguna opción única, por ejemplo, el sexo, o sea, que si eres hombre, si eres mujer, tal, o si tengo casillas múltiples, de pronto me dicen, bueno, ¿qué habilidades tienes en este formulario, por ejemplo? Entonces yo tengo como un cuadrito donde yo voy haciendo check y voy llenando, ¿no? Todo este formulario manualmente. Cuando yo hago esta revisión, lo acabamos de hacer, me doy cuenta de que tenemos unos campos, unos inputs, y luego solo vamos a traducir de forma visual
a los entornos digitales. Entonces, para que el usuario pueda llenar esto a través de un clic, a través de un tap, visto desde una pantalla. Cuando ya yo tengo mapeado este objeto físico y ya tengo, digamos, las luces de cómo lo voy a llevar a mis entornos digitales, entonces voy a empezar a hablar de la siguiente metodología que es el diseño orientado a objetos. Entonces, que es la disciplina que define los objetos y las interacciones para resolver un problema de negocio. Pues se documenta y se hacen todo un análisis que se trae desde la metodología anterior. Entonces, aquí yo empiezo a pensar, ¿verdad?, cómo va a ser el objeto, digamos, cómo se va a ver, cómo lo voy a mostrar. Entonces, si el input va a tener un borde, si va a tener un color de relleno, si va a tener una fuente, si va a tener un texto auxiliar. Entonces, yo aquí empiezo a diseñar cómo se va a ver visualmente este elemento. Si es un botón, cuál va a ser la función del botón, si el botón va a enviar a algo, si va a descargar algo, si va a tener un hover, si va a tener un active, si va a tener un focus. Entonces, yo empiezo a revisar qué es lo que ocurre en torno a este objeto, ¿no?, que ya yo traje de la realidad, y empiezo a darle, digamos, forma. Empiezo ya como a entender cómo interactúa, ¿no?, entre ellos como objetos y cómo el usuario va a interactuar con ese objeto. Y esto me va a llevar a la parte de lo que es la programación orientada a objetos, que este paradigma se basa en el uso de objetos y clases. Esto es algo un poco más complejo para modelar conceptos y problemas del mundo real. Entonces, ya yo después que tengo organizado, ¿no?, tengo el análisis, ya yo sé cómo se va a ver, cómo voy a interactuar, qué funciones va a tener. Entonces, yo empiezo a clasificarlo y a meterlos, digamos, como en casillitas. Esto ya se encarga de un pensamiento muy de desarrollo para empezar a construir cosas más grandes. Por ejemplo, si yo tengo inputs, tengo botones, tengo write-up buttons, tengo select buttons, entonces yo puedo empezar a construir el formulario y virtualmente ya yo tengo como todo mapeado. Entonces, digamos que desde lo más pequeño a lo más grande, se trata de utilizar esta metodología que, digamos, en un principio uno como que la estudia, la repasa, la va revisando, la va viendo y luego se hace como natural. Esto también parte mucho de la metodología del Atomic Design, que nos permite crear el tema de componentes, o sea, conocer cuál es el mínimo de ese componente, cómo ese mínimo se relaciona, ¿no?, con los demás componentes para tener, digamos, mayores vistas, ¿no? Si yo tengo un formulario, la cosa más pequeñita de ese formulario sería un label, por ejemplo, que va relacionado con un text input y así sucesivamente. Entonces, para irnos a un ejemplo, vamos a analizar entonces estos tres objetos que conocemos en la vida real. Tenemos una tostadora, tenemos un reproductor de cassette y tenemos un switch, ¿sí? Estos son componentes o son elementos que ya se nos hacen natural, ya este análisis se hizo y hacen parte de los patrones de uso de diseño de los que ya estamos súper habituados. O sea, si nosotros vemos un write-up button, sabemos que podemos de un grupo de opciones seleccionar solo uno. Si tenemos un switch, sabemos que podemos encender o apagar una opción. O si tenemos un toast, que son mensajes que aparecen, como saltan, ¿no?, en la pantalla, me permite saber que algo está ocurriendo. Entonces, fíjense de que todos tienen como una razón de ser. Si nos vamos a la tostadora, la razón del toast viene de allí, de que la tostada salta, ¿no?, y genera una acción, ¿no?, genera un llamado de atención al usuario. Cuando yo estoy utilizando una tostadora o cuando uno ve en televisión una tostadora, la primera reacción que tiene la persona que está cocinando es voltear a ver qué es lo que está pasando con el pan. Por supuesto, el pan no se tostó, no se quemó, o sea, quedó tostadito. Esta acción de prestar atención a lo que ocurrió es lo que caracteriza al toast, ¿no? O si yo estoy generando una acción, estoy haciendo algo. De hecho, tuvimos un ejemplo ahorita
con la grabación, que cuando Marie hizo la acción para grabar, apareció un mensajito que decía, se comenzó a grabar la sesión. Eso es un toast. O sea, automáticamente tu cerebro es captar la atención hacia esa pequeña ventanita y empiezas a darte cuenta, ok, está ocurriendo algo. Con el radio button lo que ocurre es que en las reproductoras de cassette de hace muchos años, cuando tenías que hacer una acción, ¿no? Para escuchar música, solamente podías apretar un solo botón. Si querías hacer review, si querías hacer stop, si querías hacer play, o sea, solo podías hacer un botón. Cuando apretabas ese botón, se desactivaba automáticamente el otro. Entonces, esa fue, digamos, la sinergia que se utilizó para darle sentido al radio button. Y el switch, pues, eso es algo que lo manejamos todos los días en nuestra casa, para encender o apagar una luz, por ejemplo. Y lo que nos da es un sentido de on y off, o sea, que algo está encendido o algo está apagado. Entonces, fíjense cómo trasladamos, y lo hicimos de forma muy rápida, aplicamos los fundamentos anteriores. Disculpen. Cómo aplicamos los fundamentos anteriores para desarrollar componentes, que es lo más pequeño, lo más pequeñito, ¿no? Para hacer grandes entornos, como por ejemplo el que estábamos tomando, un formulario. Algo interesante con lo que vamos a empezar a trabajar para poder entender el tema de componentes es hablar sobre el Box Model. El Box Model es una teoría, ¿no? de desarrollo web que me permite entender todo el esquema que se está construyendo a través de cajas. O sea, yo tengo que visualizar todo mi entorno, ¿no? Mi diseño, como un montón de cajitas organizadas. Y estas cajitas tienen características que las hacen, digamos, les permiten interactuar, aparte de ser un contenedor, con las cajas que están en su entorno. Entonces, como pueden ver acá en el lado derecho, tenemos la explicación visual de la teoría del Box Model, que significa que yo tengo un recuadro. Este recuadro va a tener las siguientes características. Va a ser un contenedor, o sea que voy a poder tener un contenido. Ese contenedor va a tener un margen interno que se llama padding, va a tener una característica de borde, ¿no? Que se llama border, y voy a tener una característica de margen. El padding, vamos a hablar del margen interno, lo que va hacia adentro. Y el margen es todo el espaciado externo de mi contenedor. Entonces, esto quiere decir que esta caja negra que tenemos acá, todo este borde negro, es el borde o el stroke de mi contenedor. Tengo toda esta línea punteada que me está mostrando visualmente lo que me separa del otro contenedor y el contenido. Un lugar donde nosotros podemos encontrar fácilmente eso, creo que voy a tratar de compartir para que vayamos a esta ventana. Ok, todos conocemos nuestra ventana del buscador. Si yo me voy a cualquier sitio web, no sé, vámonos a este sitio web. Y entonces yo me voy al inspeccionador. Sí, me voy a inspeccionar. Del lado derecho, yo voy a tener un señor. Consola, asistente, ¿dónde lo tengo? Consola. ¿Dónde tengo A el la post? derecha, en la parte derecha de Computer, en la Parte navegación de la derecha, dice Styles, Computer, Layout. Aquí, listo. Gracias. Esto siempre cambia. Entonces, fíjense cómo yo puedo analizar, ¿sí? Bueno, tengamos esta pantalla acá. ¿Cómo podemos analizar un sitio web a través del Box Model? O sea, yo puedo saber que la caja mide tanto por tanto,
que tengo un margen interior de 0, tengo un borde de 0 y tengo un margen exterior de 207 píxeles. Esto es súper útil cuando ustedes quieran analizar cualquier web. Lo interesante de esta herramienta que tiene el navegador es que yo puedo ir seleccionando cualquier elemento y si ustedes se fijan, todos son cajitas, cajitas, y todas estas cajitas me van indicando que contienen un elemento. Pueden ser una imagen, puede ser texto, pueden ser botones. Vamos a retomar. Entonces, analizando esto, lo importante para poder construir un componente es entender cómo se relacionan todas estas cajas. Y aquí entra una herramienta súper poderosa de Figma que se llama el Auto Layout. Esta herramienta lo que me permite a mí es poder organizar los elementos de una forma muchísimo más dinámica. Me permite tener un manejo y un control, digamos, del responsive. Si yo quiero hacer algo responsive, me permite poder tener un control, no voy a decir exacto, pero bastante cercano a lo que yo quiero llevar a la vida real en un proyecto. Entonces, el Box Model junto con el Auto Layout lo que me permite es entender la dinámica de todas estas cajitas, como se pueden ver ahorita en pantalla, que tenemos como unos wireframe donde están ubicados ciertos elementos, pueden ser textos, cajas, cards. Entonces, yo aquí voy viendo cómo está organizado todo el layout. El layout es, digamos, toda la distribución de todos mis elementos. Y para darles un ejemplo visual de esto, les voy a mostrar cómo funciona el auto layout. Yo tengo acá, voy a saltar un momento a esta pantalla de acá y les voy a mostrar cómo funciona el auto layout. Yo tengo estos tres señores de acá. Sí, son tres cajitas. Estas tres cajitas van a tener la función de ser algo. Una imagen, una tarjeta, un botón. Y yo quiero alinearlos a ellos de una forma en específica y de una forma en específico y que se comporten de una forma en específico. Entonces, digamos, uno de los primeros shortcuts que vamos a utilizar para esto va a ser el Shift A. Esto lo que me va a permitir es encerrar estos elementos en un contenedor. Shift A y cierro aquí el elemento en un contenedor. Si se fijan, acá al lado izquierdo tenemos una cajita, un layer que se llama frame número n. Esto le vamos a decir, a ponerle caja. Y yo sé que apliqué el auto layout por el icono que tiene este layer, que son estas barritas de acá. Ya lo vamos a explicar. Entonces, si nos vamos al lado izquierdo, al lado derecho, donde están todas las propiedades, voy a encontrar una sección que se llama Auto Layout y voy a encontrar unas opciones que están justo acá. Estas opciones lo que me permiten es manipular lo que ocurre en orden en este contenedor de acá. Entonces, en un principio, ¿no? Si yo muevo este señor y yo lo saco, él está totalmente libre. Aquí lo tengo ellos dos juntos. Si yo lo incluyo, él hace parte de un flujo. Y eso me lo indica la primera etapa que está acá arriba, que yo puedo indicarle de que el flujo sea vertical o que sea horizontal. Si lo cambio, ya les voy a mostrar qué fue lo que pasó acá. Si yo lo cambio, él va a cambiar la posición de Y... Oh, me cambió este señor de aquí. Denme un segundo. Él va a cambiar la orientación en la que se encuentran los elementos. Si yo cambio a vertical, él lo va a poner en vertical. Si lo cambio a horizontal, los va a poner horizontal. Entonces, fíjense que me permite
¿sí? Hacer un cambio en la orientación. Esto funciona muchísimo en CSS con el tema de layout. Y de aquí yo puedo incluso decirle que me haga un wrap. Si yo lo pongo en horizontal y multiplico esta cantidad de cajitas. Entonces, este señor de acá, fíjense que la caja tiene un límite. Acá tengo un límite en la caja. Está delimitado por azul. Si yo me voy a la flechita que tengo acá, él lo que va a hacer es, todo lo que no estaba dentro de esa caja lo va a reorganizar en la fila de abajo. Entonces, eso me ayuda a mí a organizar todo. Fíjense que yo empiezo a tener todo un flujo, todo un orden. Otra cosa interesante de este señor del auto layout es que yo puedo indicarle en dónde va a estar posicionado mi elemento. Yo voy a agrandar esto acá un poco, ¿sí? Y si nos vamos a la parte de abajo, yo puedo darle un ancho o un alto, como acabo de hacer, lo puedo hacer a través de los nodos, estos controladores de acá, o como lo puedo hacer de forma manual. Bien, también puedo reorganizarlo acá, si yo quiero que estén alineados, arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha, totalmente centrado, centrado a la derecha, centrado a la izquierda y abajo. Esto me va a facilitar a mí poder ubicar los elementos en la forma en la que yo desee que este se comporte. Lo otro es el padding, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo un espaciado interno de objetos y tengo un espaciado de la caja como tal. Si yo me voy acá abajito, en donde está la alineación, si yo muevo acá este controlador, yo puedo darle un margen interno de los lados o un margen superior e inferior, ¿sí? Entonces, esto me permite a mí poder separar el elemento de los bordes del contenedor. Figma no maneja lo que es el margin, no maneja márgenes exteriores. Entonces, ahí uno tiene que jugársela e ir pensando en cómo quiero que se comporte el elemento. Otra de las cosas que vamos a revisar acá es si yo quiero que haga un wrap, si yo le doy doble clic acá al señor, o sea, si yo le doy doble clic tanto horizontal como a línea vertical, el contenedor va a abrazar el contenido. Igual ustedes pueden ir revisando todo esto e ir probando qué funciones hacen. Si yo pues hago, vamos a separarlo acá, vamos a hacer uno para no tomar mucho tiempo y que ustedes también puedan experimentar un poco. Si yo le doy doble clic acá con Option, entonces él me va a hacer un wrap de ambos lados. Y la idea es que ustedes puedan tomarse el tiempo de leer este contenido que tenemos nosotros acá, que le vamos a compartir, para que ustedes puedan ir probando el auto layout. Esto es algo que tiene muchísimo campo y ustedes tienen que ir practicando muchísimo el auto layout porque se torna un poco complejo cuando tengo muchas cosas dentro del contenedor. Y recientemente, en la config del 2025, se lanzó algo que se llama Grid, que está en beta todavía, que lo que me permite es crear como una retícula interna dentro de mi contenedor para yo poder ubicar los elementos. Yo les recomiendo que también esto lo vayan revisando poco a poco después de que, digamos, tengan más afianzado el tema del auto layout. Eso lo que les va a permitir a ustedes es tener mucho orden a la hora de crear un componente. Los componentes, cuando los pensamos para que se relacionen con otros elementos, siempre tratamos de que su contenedor tenga, pues, lo que son los márgenes internos, que tenga un buen espaciado, cómo se va a relacionar el botón con un texto o el mismo texto interno con su propio contenedor.
O sea, aquí no hay una fórmula mágica para que ustedes apliquen el uso del auto layout. Es cuestión de que ustedes vayan revisando si es un tema de ensayo y error, porque muchas veces en la cabeza tenemos la idea de hacer algo y pues hay limitantes también con el software y que empezamos como a resolver de manera bastante creativa y pensando fuera de la caja. Igualmente, en el momento que ustedes necesiten cualquier ayuda, pues por acá vamos a estar. Nosotros estamos siempre haciendo charlas, talleres, para que puedan pues ir avanzando en todo este tema de esta carrera. Y los voy a dejar entonces con mi querida amiga Mari, que va a continuar la charla. Listo. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Recuerden que si tienen preguntas, se debió haber activado un botoncito en la parte de abajo que dice Q&A Session y le pueden poner ahí todas las preguntas que tengan. Comparto la pantalla, me avisan por favor cuando la estén viendo. Ya se está viendo. Listo. Bueno, entonces, esto lo que nos acaba de mostrar R, que fue la construcción de las cajitas, R, dale control Z, please, para seguir con el tema. Es muy importante porque entonces ya que sabemos que todo lo que cuando uno diseña en producto digital es una caja, a partir de esto, pues todo se vuelve como más conceptual de organización de elementos. Y sobre todo porque cuando tú haces un elemento cualquiera en Figma, que por ejemplo un rectángulo, vas a ver que cuando esto se muestra en código, cuando un desarrollador está viendo esto, no tiene tanta información, simplemente me está diciendo que es un layout de 100% píxeles, un color y demás, no da mucha información, pero si yo voy otra vez a la sesión de diseño y miramos como el tema del elemento que acabo de crear Ricardo, pues R, entonces van a ver que este elemento, si volvemos otra vez al código, tiene muchas más propiedades y nos está haciendo una traducción de lo que es el box model en vivo. Entonces aparece como el display flex y demás, y más información que le facilita al desarrollador implementar en cualquier producto digital. Entonces, continuando con esto, vamos a entrar como a la parte más de taller. No sé si después del taller, al finalizar, les vamos a compartir este archivo para que tengan acceso y lo puedan hacer ustedes mismos como todo lo que voy a estar hablando. Entonces, ¿por qué es importante entender esta parte de Box Model? Porque a partir de esto, como ya sabemos que todos los elementos que uno crea en productos digitales son cajas, entonces todo lo que uno crea en Figma a la final van a ser elementos reutilizables de cajitas. Entonces, para esto, en Figma y por lo cual se volvió como tan famoso, es por el tema de creación componentes. ¿Qué pasa? Cuando uno está diseñando muchos objetos o elementos en Figma, estos llegan a ser repetitivos o son patrones de uso que se van a utilizar en muchas aplicaciones. En este caso, vamos a crear una ventana. Esta ventana, esto digamos que en su wireframe, donde sabemos que tiene una parte superior de una navegación superior, un scroll y un elemento que se repite en común, que son carpetas. Este wireframe es muy conocido en las ventanas de Windows y en lo que sería pues para MacBook, que sería en el Finder, las carpeticas. Entonces es un patrón repetitivo que si uno hace uno por uno, pues no tiene sentido de que yo tenga que diseñar cada vez ese elemento o copiar y pegar. Entonces, ahorita vamos a crear un componente complejo y luego les voy a mostrar cuál es la funcionalidad de un componente y qué nos permite hacer. Entonces, para esto, vamos el resultado final va a estar esta ventana con diferentes carpeticas donde puedo personalizar cada una de ellas como yo quiera e incluirlas en este wireframe o prototipo que es esta ventana, ¿cierto? Entonces, empezamos como por el paso 1. Esto lo van a ver cuando les compartamos el archivo y lo pueden hacer paso a paso.
Pero entonces empecemos con este elemento. Cualquier elemento en Figma, recuerden que es una caja, quiere decir que si yo agrego un texto, esto también traduce a ser una caja. Entonces, en este momento estoy agregando eh, un elemento texto, pongámoslo, dejémoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando está así solito, este es un elemento de tipografía y tiene todas las propiedades normales de un elemento de texto. Sin embargo, cuando aplico Auto-Layout, que fue lo que nos acabo de explicar R, si yo le doy Shift A, me va a crear este elemento, se va a agrupar en un frame de Auto-Layout. Si ven acá ya aparece como el icono de Auto-Layout y el texto está agrupado sobre ese elemento. ¿Qué me permite eso? Entonces, que yo ya le puedo dar características a esa cajita con respecto a lo que yo estoy diseñando. En este caso, el ancho le voy a poner 112 píxeles y le voy a poner de alto 80. Si ven acá a la derecha estoy poniendo esta información. Luego quiero que mi elemento tenga un fondo de color verde, que estoy repitiendo acá, y le agrego esto. ¿Cierto? Ahí ya tengo mi elemento principal, que es el contenedor del folder. Y a partir de esto, yo puedo crear lo que sería un slot, un componente, ¿cierto? Entonces, cuando yo le doy Command Option K, si se dieron cuenta, esto dejó de pasar a ser, lo vuelvo a repetir, dejó de ser un elemento de frame cualquiera y al hacer esto, Command Option K, se convierte en un componente al volverse moradito. Yo identifico esto porque acá hay una figurita, no sé si la alcanzan a ver, es como un cuadrado, un diamante que tiene diferentes rombos y esto ya me identifica en Figma que es un componente. ¿Qué tienen los componentes de chévere? Que este es como mi componente, el componente es padre y si yo lo duplico, este elemento se convierte en una réplica de este inicial. Si yo cambio algo en este, se cambia en su instancia, en su elemento duplicado. Entonces, bueno, tengo mi slot, me voy a llevar mi slot base, renombrémoslo, y me voy a llevar mi componente a la parte 2, el paso 2. Recuerden que estamos creando un foldercito, ¿cierto? Entonces, le doy clic a la R, aquí perdí el elemento, el texto. Deme un segundo, agrego el texto. Tengo el slot y ya voy a crear el rectángulo. Entonces el rectángulo, dándole clic a R, me aparece la opción del rectángulo y dando clic, por defecto Figma crea un cuadro de 100%. Entonces a este le cambio las propiedades de un ancho de 48 por 24 de alto. Y luego cuando tengo este elemento, también le quiero cambiar el bordeado, pongámosle un borde para que se vea, que sería de 3 puntos, y a este le pongo en la parte superior izquierda 8 y en la parte derecha 8. Entonces ahí tengo mi pestaña. También le vamos a poner un fondo blanco a la pestañita. En este caso yo puedo poner en código CSS, que sería FFFFF para blanco, o puedo también poner propiedades de CSS, que sería blanco escrito, así sería también rojo, blue y demás. Eso me lo traduce a código CSS, en este caso ya sería el blanco. Ahora, entonces tengo mis dos elementos, este se llama rectángulo y lo voy a renombrar por pestaña. Bien. Y me llevo mis dos elementos creados al paso 3. En el paso 3, entonces me dice que vamos a crear la parte frontal de la
la carpetica, entonces vamos a necesitar un icono. En este momento esto está separado y vamos a crear varios elementos, ¿cierto? Cuando uno va entendiendo la parte de creación de componentes, cada uno de los componentes que uno crea en Figma se guardan sobre un label que está en la parte izquierda que se llama Assets. En Assets yo puedo encontrar componentes creados en esta librería. Entonces nosotros nos habíamos puesto en la tarea de crear un mini UI kit donde tenemos un montón de funcionalidades que vamos a utilizar en nuestra carpetica. Entonces cuando yo vuelvo a mi elemento y voy a Assets, entro a UI kit y me traigo este elemento instancia de este icono que estoy necesitando. Si ven sé que es una instancia porque el borde es morado y porque no tiene el rombo. Entonces, si yo lo selecciono, se vuelve morado, pero no tiene ese rombo, quiere decir que hay un elemento padre. Si yo voy al elemento padre, me va a llevar acá, ¿cierto? Ese es vuelvo a la instancia y la tengo acá, ¿cierto? A este icono le vamos a poner 48 por 48 píxeles. Acá hay para mantener el ratio o las proporciones del elemento, le doy clic acá y doy 48. Ahí ya tengo mi elemento del icono, ¿cierto? Vamos a ver qué más nos está diciendo. Seleccionamos ambos elementos, icono y slot. Bueno, primero, antes de que esto, tengo que, sí, ¿cómo aplicamos? Sí, selecciono mi elemento, le doy una instancia, voy a crear una instancia del slot, me traigo mi icono y a estos dos elementos les vamos a aplicar auto layout, Shift A, y ya tengo mis elementos. Van a ver que acá se agruparon, a la lista los tengo agrupados en un auto layout, frame, slot y icon gear. Y para que el icono, seleccionar clip content para luego definir el objeto de las siguientes características. Entonces yo acá tengo mis dos elementos, como quiero que este icono esté encima del elemento de la carpetica, lo que hago es traerme este elemento para atrás. No sé si se dieron cuenta, pero yo acá utilicé un shortcut de mi teclado en específico y es que cuando yo le doy, a ustedes les debe aparecer acá al darle clic derecho sobre el elemento. Si le doy send to back, el mío es bring to from, es esta tecla y send to back es la ñ en mayúscula. Entonces yo me voy a llevar este elemento para atrás y me traje el gear para arriba. Le pongo le pongo este botoncito de acá lo que hace es que me ignora el posicionamiento del auto layout y me pone enfrente en posición absoluta que sería en CSS, me lo pone encima del elemento. Y sobre esto yo ya puedo posicionarlo en el centro. Entonces, como yo ya tengo acá el frame, vamos a mirar cómo está construido. Entonces, selecciono el frame, me dice que le dé clip content, le doy a todos, cada uno, lo puedo hacer cada uno en 8 o para que me lo aplique de una vez a todos, le doy 8. Le doy clip content para que me esconda la información que tengo ahí no se salga, le doy stroke y a este le pongo 3. Ahí ya tengo la parte de mi cartica con un icono y un texto. Listo. Entonces, me voy a llevar estos dos elementos y me los llevo al paso 4. En el paso 4, entonces me dice, ubicamos el front folder sobre la pestaña y agregamos un texto debajo de la carpeta con Align Center, carpeta sin nombre, seleccionamos todos los elementos y lo convertimos en un componente. Este componente lo nombraremos como folder. Entonces yo selecciono todos mis elementos, acá los tengo separados, les aplico Shift A, Shift A, y a este elemento, esperen,
como es, no, ese es como, no le tengo que aplicar eso. Lo pongo debajo y a esto, from pestaña, selecciono y lo convierto en un componente, coma una opción K. Y acá ya me quedó el componente 1 y le voy a poner el nombre de folder. Vamos al paso 5. En el paso 5 tenemos que revisar como todas la construcción del elemento. Entonces, si uno ve acá, ya lo tengo como componente, lo abro y me aparecen varios elementos. Van a ver que pues hay cosas que me faltan. Entonces, por ejemplo, acá me dice que lo llame from folder. Esos normalmente lo que son componentes es importante nombrarlos porque esto le da lo que mencionaba R en cómo nombrar elementos y metodologías de nombramiento. Esto es importante para para los desarrolladores, cómo construir el elemento. Acá yo tengo en el slot un error que debería ser en minúscula, icons bien y en pestaña también la tengo bien. Entonces, de esta manera, el desarrollador ya sabe cómo de construir este elemento. Entonces me voy con mi elemento, ahí sabiendo que ya todo está organizado. Me falta algo. Me faltó crear la carpeta. Pero bueno, no tenemos, no hay problema, entonces me faltó eso, pero lo puedo crear internamente. Si ven, si yo le doy clic dentro de este recuadro, automáticamente el texto se puso dentro del folder y lo puedo cambiar de posición y pasándolo de lugar. Con, eh, el mío me debería pasar, no me está dando. No me deja por eso. Bueno, lo vamos a ver a carpeta sin nombre. Es porque le puse autolayado a esto, ¿cierto? No sé. Pongámoslo así. Carpeta sin nombre. Y lo ponemos regular. Entonces, si bien ya, esto es un paso anterior, a mí me faltó, pero si les llega a pasar, simplemente cualquier elemento que quieran agregar sobre un componente, le dan clic al componente y pueden arrastrar cualquier elemento dentro de ese componente para agregarle más cosas. Entonces, en este caso ya estamos bien, ya tenemos toda la construcción y me llevo mi componente al siguiente paso. Entonces, ¿qué pasa? Hasta acá, el componente que estamos creando, digamos que es útil porque si yo necesito repetir esto varias veces, yo simplemente hago una copia del elemento que creé del componente y ya tengo esto repetido varias veces. ¿Qué pasa? Que si yo tengo esto repetido 10 veces, 20 veces, 100 veces, lo que sea, y necesito cambiar algo específico de todos, lo que yo puedo hacer es ir al padre y cambiarle el color, por ejemplo, o puedo cambiarle el texto y así sucesivamente, ¿cierto? También puedo cambiarle el texto y se me cambian automáticamente a todo, lo que ahorra un montón de tiempo para no tener que hacer uno por uno. También puedo personalizar elementos específicos, un elemento específico y no me hereda los del padre. Los puedo resetear y ya me convierte al inicial. Pero entonces, hasta acá sería un elemento funcional en el que como se repite tantas veces, simplemente hago instancias y copio y ya. Hasta ahí todo muy bonito, me ahorra un poquito de tiempo, pero existen otras propiedades en Figma que nos agrega o nos potencializa todo lo que son los componentes para agilizar el proceso de diseño de productos digitales. Entonces, en este caso vamos a aprender las propiedades. La primera es Instant Swap, que es permitirle a un elemento cambiar por otro. ¿Se acuerdan que creamos un slot, que es un componente? Si recuerdan, si voy al padre. Creamos este componente y este componente lo convertimos en una instancia para que otro elemento, otro componente me heredara esa instancia. Entonces, este componente folder está construido sobre una instancia que se llama slot.
Si yo selecciono slot y voy a la derecha y miro a la derecha de la pantalla selecciono el slot y miro a la derecha de las propiedades de Figma, voy a ver que existe un icono, van a identificar esa propiedad porque aparece este icono sobre la derecha del elemento y al darle clic, esto me permite generar más propiedades, entre esos el Create Instance Swap Property. Vamos al siguiente paso. Entonces me llevo este elemento y lo tengo acá, ¿cierto? Entonces yo tengo mi componente seleccionado, la instancia slot la tengo creada acá, me apareció el icono de Instant Swap y le doy clic a este. Yo lo puedo nombrar como yo quiera, en este caso yo le puse Swap Me, simplemente es como cámbiame, es súper claro pues que lo puedo cambiar por lo que sea y me queda llamado así. Voy a quitar esto y aparte de esto yo le puedo agregar valores de preferencia. En este caso nosotros queremos que la carpetica pueda tener diferentes texturas o diseños o lo que el usuario quiera que haya ahí. En este caso, nosotros ya teníamos creado en nuestro UI Kit, teníamos creado texturas. Entonces yo puedo ir acá y seleccionar todas las instancias. Si vieron cuando yo le doy clic a Select All, aparecen acá las texturas y puedo crear ya la propiedad. Cuando hago esto parece que no pasó nada, pero acá el icono se puso en morado y ya tiene propiedades integradas. ¿Cómo me fijo en esto? Lo voy a repetir rápidamente para que ustedes vean exactamente qué pasó. Si uno selecciona este componente, van a ver que acá aparece Properties y no aparece ninguna propiedad agregada, pero como yo seleccioné el slot, le di Install Swap y le puse Swap Me, y aparte de esto le agregué texturas de preferencia, texturas, Create Property. Ya van a ver, este se puso morado y aparte de esto, las propiedades me apareció que tengo una propiedad swap me. Cuando yo reviso, para revisar que esto está bien creado, eh, miro una instancia, por ejemplo, y me aparece acá el slot. Me aparece swap me y lo puedo cambiar por mis preferencias. Entonces, ahora yo puedo tener la facilidad de cambiar la textura de cada una de mis carpeticas con las preferencias que yo tuve para crearlas, ¿cierto? Entonces ya este tiene diferentes diseños. Em, Ahora, si me llevo mi carpeta, ya este componente tiene muchísimas más funcionalidades que simplemente ser un elemento de textos y cajas, sino que aparte de eso tengo una propiedad de poder cambiar las texturas como yo quiera. Existe otra propiedad que se llama texto, entonces todos los elementos que uno crea en Figma que son texto lo puedo convertir en una propiedad de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a mi componente, vemos que solamente tiene el componente de swap, pero si le doy clic a mi texto, si selecciono mi texto acá, utilizando Command o en la parte izquierda acá, van a ver que automáticamente se activó mi propiedad, la posibilidad de agregar una propiedad. Entonces, si le doy clic acá, me aparece y al darle clic a más, le puedo agregar la propiedad texto. Yo acá le voy a poner text label, que es lo más común en diseño, en productos digitales, y le pongo por defecto, eh, pongámosle texto default. A partir de esto, si van a ver en la pantalla, acá decía texto y le doy Create Property, aparece el texto que le di por defecto. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ahora mi componente no solo tiene la propiedad SwapMe, sino que ahora tiene la propiedad text. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas instancias yo las puedo modificar.
Entonces, por ejemplo, cambié mi textura y acá le puedo poner carpeta 1 y acá le puedo poner carpeta 2, etcétera, ¿cierto? Entonces ya mi componente va teniendo muchísimos más poder, pues como más propiedades, ¿cierto? Luego que me llevo todos estos elementos, bueno, acá me salté ese elemento de texto label. Hay otra propiedad que se llama booleana. ¿Qué es la propiedad booleana? La propiedad booleana, al igual que el código, es un dato que puede ser entre verdadero y falso, es decir, que responde a la pregunta de ¿quiero que este elemento esté visible? Sí o no, true o false, ¿cierto? Entonces yo tengo mi elemento folder, y que en ocasiones yo quiera que aparezca el icono o no. Yo podría hacer esto manualmente, irme acá al elemento a la izquierda y esconderla, ¿cierto? Pero teniendo como los superpoderes que nos facilita Figma, uno de esos es que selecciono el elemento icono y si nos vamos a la derecha, aparece en apariencia mi opción de agregar una propiedad. Entonces, para esto le doy clic al botoncito de más y puedo poner la propiedad booleana que es mostrar o no. Show icon. Por default le vamos a poner que sí, que lo muestre. Entonces vean que esto se agregó la propiedad, aparece moradito y vamos a ver que ya tanto nuestro componente como el componente ya tiene otra propiedad booleana, ya tiene tres. Y aparte de esto, mis instancias heredaron ese cambio y yo ya puedo esconder o mostrar en unas carpetas o no el elemento. Esa es la propiedad booleana. Entonces, nos volvemos a la presentación y y para resumirles, cualquier componente o cualquier elemento que uno crea en Figma que convierte en un componente, se le pueden agregar estas tres propiedades, el swap, el texto y el booleano. En resumidas cuentas, el swap es una propiedad que me permite intercambiar un elemento por otro, no necesariamente pueden ser imágenes, pueden ser iconografías también. Les voy a mostrar un ejemplo de esto y es que por ejemplo, yo quisiera que este elemento no fuera solamente este gear, sino que fuera otro elemento, le puedo poner crear propiedad y pongámosle en inglés, change, change icon. Y le puedo poner valores predeterminados y agregar que quiero, que puede ser el icono house, imagen o log. Allá lo seleccioné y le doy create property. Entonces, por ejemplo, esta carpeta puede tener el gear, otra puede tener la casita, otra no, otra lo puedo activar y que tenga una imagen, así sucesivamente. Entonces, el swap no necesariamente pueden ser imágenes, también pueden ser iconografías, también puede ser otro tipo de contenido, pueden ser otras instancias, por ejemplo, otro elemento de componente instancia que yo cree, también lo puede consumir. En el texto ya sabemos que son textos y en el booleano responde a la respuesta de sí o no. Qué otra cosa quiero como que quisiéramos que se lleven? Y es que los componentes no solamente es el componente como tal, sino que pueden tener variantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno crea componentes en Figma, como es el toast message, el toggle y otros elementos, normalmente ese mismo elemento tiene diferentes comportamientos. Es decir, por ejemplo, un toggle puede ser el toggle, pero también puede estar desactivado. El TOS que nos mostró Ricardo también pueden ser como variantes de estados. Normalmente las variantes representan estados de un componente. Acá les pongo pues como ejemplo estos
que heredan diferentes cosas. Ejemplo, este es un avatar. El avatar, en este caso, yo podría decir que son imágenes. Si yo me llevo esta instancia, acá tiene un componente small o user y así, ¿cierto? Lo mismo este alerta, que si yo me llevo esta alerta puede tener infos y demás. ¿Qué pasa? Cuando uno está diseñando productos digitales, uno puede o volverse muy loco y empezar a crear uno por uno de los componentes que quiera realizar, o facilitarte la vida y saber que en Figma existen diferentes librerías que ya tienen patrones definidos en productos digitales y que están testeados. Para esto, sabemos que existen como librerías disponibles a nivel mundial que no son solo pues cualquiera que un usuario X pueda crear, sino que también existen las oficiales de iOS o Material Design. Entonces les voy, ¿dónde viven estos? Si ustedes quieren facilitar como el proceso de creación de diseño y no crear todo desde cero, ustedes pueden dar clic acá a la librería, acá este cuadrito de librería y traer las librerías de iOS y Material Design. Para esto, pues acá nos trae, ustedes lo pueden probar, pero en este caso nos trajimos los elementos del snack bar, que viene siendo el toast que mostró R. Recuerden que los componentes no se llaman exactamente todos iguales, es que entre diseñadores y desarrolladores haya un lenguaje común. Entonces, por ejemplo, este snack bar, snack bar que lo creó Material Design, tiene un montón de elementos de Figma de estas propiedades ya implementadas. Entonces tiene un texto, tiene variantes, tiene, por ejemplo, probémosla, online, test icon, acá se mostró la otra acción y todo eso, ¿cierto? Puede mostrar o no el icono y puedes cambiar también el texto. Lo mismo este toggle, a ver qué tiene este toggle, no recuerdo qué tiene. Tiene estados. Entonces, por ejemplo, puedo mostrar cuando un usuario le hizo over a un elemento, cuando el usuario hizo focus en el elemento, cuando el usuario lo apretó o está deshabilitado. Tiene un icono y demás. Entonces, no es que, no es que crear componentes porque sí, e ir creando y repitiendo, sino facilitar la vida de nosotros como diseñadores, que ya existen recursos que pueden ser fáciles para implementar en cualquier producto digital. Este, por ejemplo, este elemento del audio button no tiene, hay elementos tan sencillos y no tienen propiedades, pues. Si quisiera, se las puede agregar. Y cada uno de esos componentes, pues, facilita toda la construcción de cualquier producto digital, en este caso, dispositivos móviles o dispositivos desktop. Material Design me parece que es una librería muy completa, donde todos los componentes tienen esas tres propiedades que les acabamos de mostrar. Y si quieren como investigar o cargar cómo están creados esos elementos, sin una instancia de ese componente que ellos crearon. Esperemos a ver si me carga y van a ver que esto porque se eso está construido con un montón de propiedades ya predefinidas de ellos. Entonces, desde cero no tenés que empezar a hacer un diseño. Si querés lo puedes hacer, pero para hacer el proceso más rápido, simplemente te podrías, como por ejemplo, mi equipo está trabajando con Android, pues voy a trabajar sí o sí con Material Design. Pues, ¿para qué voy a recrear todos esos componentes sabiendo que Material Design ya tiene eso? Me facilita como la vida, ¿cierto? Eh, y bueno, esto era lo que les queríamos compartir y no sé si tienen preguntas. Vamos a mirar.